muy buenas noches a todos, muchas gracias. Imperfecciones técnicas suelen pasar, pero ya nos han habilitado. Buenas noches otra vez a todos. Hoy vamos a Buenas terminar de noches, ver los doctor. elementos de lo que es el artículo, ¿sí? Vamos a empezar con un pequeño resumen, vamos a ir aumentando algunos elementos, ¿sí? Que son muy importantes para hacer un trabajo, ¿no? Para hacer nuestro artículo. A ver, vamos a permitir que todos ingresen. Muy bien. Ahí vamos, ingresando. Muy bien. Otra vez, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. A ver, vamos a ir detallando, como les decía, algunos elementos. Y hemos empezado con toda una fase de planificación, ¿no es cierto? Hemos identificado la temática sobre la que se va a describir. Y esta temática hemos ido buscando una revisión de la literatura. Habíamos dicho, ¿no? De 3 a 4 meses. Otros autores tienen una mayor exigencia en lo que es el tiempo, 6 meses. Otros, precisamente por la especificidad y concreción que tiene el artículo, dice 2 meses. Pero evidentemente los tiempos son relativos, ¿no? Los tiempos van a ser relativos. Y debemos determinar el enfoque de nuestro tema, ¿sí? En esa identificación del tema, hemos buscado información sobre el tema, ¿sí? Hemos ido buscando qué elementos se pueden trabajar, que nuestro tema sea novedoso, pero en el sentido estricto de que no es algo que no existe, ¿no? No estamos haciendo el relato del tipo de bacterias que hay en Júpiter, porque hemos podido ir y venir y traer bacterias, o sea, realmente novedoso en el sentido que pueda dar solución a algún fenómeno, que pueda ayudarnos a contextualizar alguna temática que pueda tener varias teorías o varios elementos. Novedoso en el sentido de que sea importante esa aclaración científica, esos resultados de nuestra investigación, ¿no? Que realmente nos ayude, ¿no es cierto? Permítanme, voy a seguir admitiendo. Hágalo atractivo para los editores, ¿no es cierto? Un valor agregado. Habíamos visto que si bien mucha de la estructura del MRDI tiene la estructura desde una monografía hasta una tesis, no era copiar y pegar lo que teníamos, ¿no es cierto? Sino era adecuar a la revista científica que habíamos elegido, ¿no? A donde estamos apuntando. Esa revisión de la literatura amplía, ¿no? Una base de datos, revistas médicas, científicas, de economía, de derecho, etcétera, ¿sí? Y algo que es discutible, ¿no? Dice, no escriba sobre algo, ¿no? O sobre lo ya dicho, sea novedoso. Aquí hay una discusión en el sentido de cómo se entiende esto. Si en ese momento nosotros buscamos sobre violencia de género, es un tema sobre el cual se sigue hablando desde diferentes perspectivas, desde diferentes posiciones. Si quiere seguir replicando otros estudios para ver si la situación es la misma en función de elementos culturales, sociales, psicológicos, adaptativos, de evolución, académicos. Alguien dice, a ver, pero me dice que no escribas sobre lo ya dicho, que sea novedoso, entonces ya nunca más voy a referirme al tema de violencia de género. No es cierto, ¿no? Podemos seguir hablando de violencia de género, cada vez se van generando instrumentos de análisis, ¿no? Yo puedo hacer un artículo analizando qué instrumento sería más adecuado para el contexto
rural para un contexto local, para mi propio contexto, en función de las perspectivas, en función de las percepciones sociales que se tiene de la violencia, ¿no es cierto? Un problema muy que todavía no se ahonda desde nuestro sistema judicial hasta dentro de nuestro sistema social, es que dentro de la percepción de muchos varones y mujeres, por ejemplo, la violencia es la que se ve, la que se evidencia. Se habla muy poco de la violencia psicológica, que ya muchos estudios demuestran que todos los tipos de violencia están asociados a la psicológica, ¿no? Nadie puede decir en un estudio hemos encontrado un 70% de violencia psicológica. Solamente eso, porque hay una violencia psicológica asociada. No importa que no se mida, no importa que no se pueda detectar o que se detecte con instrumentos y herramientas sofisticados y de larga data o de duración que quizá el investigador no ha hecho, pero tiene la obligación teórica de mencionar que la violencia psicológica está presente, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se circunscribe a un entorno donde dentro de muchas culturas latinas, el empujar, el celar, el jalar, todavía es un símbolo de amor, ¿no? Me quiere, se preocupa, por eso me cela, por eso tiene arranques de ira, por eso me busca, por eso me llama a cada momento, siendo que esas son evidentes, ¿no? Signos de una persona que puede ser agresora y que se puede volver victimario en algún momento y puede generar un tipo de agresión, ¿sí? Entonces, eso de no escriba sobre lo ya dicho, se tiene que sopesar muy bien, ¿no? En algún momento ustedes tienen que permitirse decir, muy bien, esta temática está altamente investigada, pero ¿cómo yo puedo colocar esa temática en un área, en una región, en un ambiente, en estudiantes de una universidad? ¿Cuál será su percepción? ¿Será la misma? ¿Sí? Siendo declarados o autodeclarándose aymaras, quechuas, ¿tendrá la percepción que la literatura sociológica, antropológica describe de lo que es la violencia en estos pueblos? ¿O se han aculturizado o siguen con una cultura de violencia, etcétera, ¿no? Hay que ver desde qué arista de todo ese diamante yo puedo trabajar. Muy importante. Ay, perdón, me he ido hasta la última diapositiva en un salto maravilloso. Muy bien, pero continuamos. A ver, el contenido escrito, hemos visto el título, ¿no? Claro, corto, pertinente, atractivo, debe poder expresar directa o indirectamente el tema, el propósito, metodología, diseño. ¿Qué quiere vender mi artículo? ¿No es cierto? Y hemos visto algunos ejemplos de los compañeros. Hemos visto y desglosado el resumen y las palabras clave, entre paréntesis, 250 palabras con la técnica IMRDI, ¿no es cierto? Una introducción que expresa claramente cuál es el problema que voy a investigar, por qué se hizo el estudio, ¿no? Dar respuesta, ¿por qué? Y ahora vamos a ver materiales, métodos, discusión, conclusiones, bibliografía, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Qué significan los resultados? Y qué apoya lo que decimos, ¿sí? Aquí tienen una pequeña tabla que está igual dentro de los materiales, esta diapositiva también se les ha enviado, de secciones de un artículo original, ¿no? Y se trabaja bajo el método MRD, ¿no? Quiere vender mi artículo que está en el libro, ¿no? Que tiene diferentes caracteres, ¿sí? Una introducción para qué se escribió, aproximadamente, ojo, esto es una aproximación, ¿no? Todos ya han podido percibir, han podido detectar que cada revista científica, ¿no? Hemos podido ver revistas donde tienen la opción de 30 páginas como de 5, ¿no es cierto? Esto es una aproximación general, es que quizá con lo que podemos empezar de base y después ir ampliando o reduciendo en función del requerimiento de la revista,
¿no es cierto? Los materiales y métodos, que son más o menos 2 párrafos. La discusión, que son de 2 a 3 párrafos. Y las referencias, ¿no? Que deben respetar las normas exigidas, sea en Vancouver, sea APA, ISO, Chicago, ¿no? En un resumen. Estamos haciendo un breve resumen y vamos a ir aumentando otros elementos. Hemos trabajado la estructura IMRDI, ¿sí? Y habíamos visto, y ustedes se han pedido percatar en las revistas que han ido revisando, que esta es la estructura básica, ¿no? Podemos decir que es un esqueleto, ¿no? Permítame un momento, creo que a veces suele pasar, voy a silenciar, mil disculpas. Ok. A veces se activa, ¿no? El micrófono por alguna razón. Algunos celulares son muy sensibles. ¿No? Entonces, hemos visto que esta estructura es la básica, ¿no? Hacemos la comparación anatómica, es el esqueleto de todo artículo científico. Eso es lo que es el esqueleto, ¿no? En función de ese esqueleto, algunas revistas van a estructurar el mismo o sobre el mismo diferentes músculos, van a ir creando su propio Frankenstein, ¿sí? Pero la estructura es esta, ¿no? La que hemos venido viendo, este método, y la que vamos a profundizar. En el título, no cifras, no citas, debe redactarse en un segundo idioma. Vamos a incluir este elemento más. ¿Sí? La mayoría de las revistas le piden que se redacte el segundo idioma. En el caso de los autores, recuerden siempre el aporte significativo que se tiene, ¿no? Especialmente para los que se han integrado la segunda clase, ¿no? O algunos quizá que se están integrando hoy. En el caso del resumen, habíamos visto que este también puede estar estructurado, ya sea con títulos específicos o teniendo esa misma estructura, pero sin los títulos. Eso va a depender de la revista, ¿no? Una estructura lógica bajo todo lo que es el sistema IMRDI, ¿sí? Que se puede ir dándole un enriquecimiento mucho mayor con otros elementos que la revista permita, ¿no? Alguien me escribía y me decía, esta revista no me pide muchas otras cosas más que el método. Claro, el método está ahí, el esqueleto, y cada revista, cada área temática que tenga la revista le puede pedir otros elementos más, ¿sí? Pero lo importante es que ese resumen tenga el objetivo, el propósito del estudio, material y métodos, que es la parte metodológica, los resultados y los elementos más concluyentes de la discusión y de las conclusiones, ¿no? Por otra parte, es muy importante evitar adornos, ¿no? Evitar que volver a mencionar, por ejemplo, el título de la investigación, el resumen, incluir elementos introductorios generales que no está pidiendo el resumen, ¿sí? O, por ejemplo, colocar la presente investigación titulada, ¿no? Es importantísimo el estudio titulado. O a continuación vamos a describir. No, usted sea lo más concreto, ¿sí? Evite esas expresiones vacías o palabras que van a llenar la cantidad requerida de palabras y al final, cuando uno lee, no va a tener los elementos fundamentales que requiere. Citar a autores. Lo he colocado con otro color porque hay algunas revistas que pueden permitirle, no son muchas, ¿no? Pero hay algunas revistas que le dicen, en esta parte puede colocar quizá el autor principal en el cual está basándose, especialmente ese es un estudio, por ejemplo, filosófico, ¿no? En el cual se va a basar el análisis o la estructura paradigmática filosófica de su trabajo, ¿no? Entonces, esta recomendación de no citar autores es muy válida siempre y cuando o en tanto la revista no lo solicite por sus características de área temática, ¿no?
Y para esto habíamos llegado a las palabras clave y aquí vamos a aumentar un elemento muy importante, ¿no? Porque estas palabras claves que pueden integrar de 3 a 6, dependiendo del tipo de revista, ¿no? Es muy importante que sean confirmadas en lo que denominamos el tesauro. ¿Sí? Ahí yo les he proporcionado la página del tesauro, ¿sí? Y, por ejemplo, la mayoría de revistas españolas que están en asociación con revistas brasileras, argentinas, mexicanas, piden que las palabras que utilice en lo que es las palabras clave sean del Tesaurus. Y aquí está la página. Y nos vamos a ir a la página del Tesaurus, ¿sí? Para que puedan, para que ampliemos estos elementos, ¿no? Permítanme. Me voy a ir a la página del Tesaurus, ¿no? Ahí de todos modos tienen la página. Para trabajar. Ok, muy bien, aquí está. Entonces voy a compartir la página del Tesaurus, ¿no? Quizá algunos ya han podido ver ese requerimiento, ¿no? Esta es la página del Tesaurus del UNESCO, ¿sí? Esta página tiene por alfabéticamente, tiene por jerarquía y tiene por grupos también, ¿no? La parte educativa, ciencia, cultura, ciencias sociales, información, política, países y agrupaciones, etcétera, ¿no? Esta es una lista controlada, que es un tesauro, ¿no? ¿Por qué me piden que mis palabras clave estén involucradas, estén registradas dentro del tesauro? ¿Por qué esta controla la estructura de términos para análisis temático, ¿sí? Y búsqueda de documentos en publicaciones en estos campos, ¿sí? Se va actualizando, se va cambiando, trabaja con una terminología de palabra multidisciplinaria que precisamente genera toda una evolución, ¿no? De terminología. Entonces, se puede trabajar distintos vocabularios, ¿no? Miren, aquí tenemos jerarquías, o podemos trabajar en grupos también. Si yo me voy a la parte, por ejemplo, de ciencias sociales y humanas, puedo seguir buscando palabras clave que el Thesaurus admite, por ejemplo, en problemas sociales, ¿no? Y ahí ustedes tienen, ¿no? Toda la lista: discriminación por edad, espionaje, extremismo, impedido físico, pobre, pobreza, pornografía, suicidio, violencia, ¿no? Aquí pueden descargar el concepto como tal, ¿sí? Y o puedo entrar directamente al URL de todo lo que son los vocabularios, ¿sí? Entonces, esa recomendación que trabaja las palabras clave, de que estas palabras estén en lo que son los tesauros, ¿sí? Principalmente uno de los más grandes es el de la UNESCO, pero hay otros, hay universidades que tienen su propio tesauro y le dicen, ¿no? A ver, esta es la revista científica que utilizará el tesauro de la Real Pontificia de España, por ejemplo, ¿no? O de Cambridge, etcétera. El de la UNESCO es el general, ¿no? Cuando no les den una dirección específica de buscar un tesauro, pueden trabajar con esta dirección que les dan las diapositivas de este tesauro, ¿no? Para ver si las palabras que ustedes han elegido entran dentro de la misma y, bueno, esto es un punto más a favor, ¿no? En el momento de la evaluación, ¿no? Se recomienda que se trabaje con estas palabras, ¿no? Que están validadas, entre comillas, por el tesauro de la UNESCO, ¿sí? Ahora, evidentemente, todavía, al igual que en la Real Academia Española, hay muchas palabras contextualizadas, latinas o culturalmente o religiosamente que no existen, ¿no? Y que si yo quiero hacer un análisis sociológico, antropológico de una determinada comunidad, puede que haya palabras que no estén en el tesauro directamente, de hecho, pero son las más representativas de mi trabajo. Entonces, ahí también el autor
tiene que pensar, y es por eso que la mayoría de las revistas de sociología, antropología, que se van a la parte histórica, no le exige un thesaurus, porque sabe que va a haber palabras que son muy enraizadas, muy características culturales, que pueden ser representativas del estudio, pero que no van a estar en este thesaurus, ¿sí? Pichar, por ejemplo, que puede ser una palabra representativa de un estudio, de un análisis sociológico de todo lo que es el COVID el bolo de todo lo que es pichar coca, que hay muchos estudios donde obviamente la palabra pichar coca, ¿no? Como terminología no está en el thesaurus, ¿no? COVID sí, pero no pichar coca. Entonces, si bien esa es la recomendación, ¿no? No se vayan al extremo de que mi palabra no está, quizás sea de un ambiente sociológico, antropológico, y bueno, no la voy a poner, ¿no? Que me invento, no. Tampoco nos vayamos a los extremos, ¿sí? Ahora, tenemos otro elemento importante, la parte de introducción. Y aquí están, a ver, los elementos más resumidos, ¿sí? Aquí hemos consultado ya artículos, ¿sí? Y en algunos manuscritos se mezcla lo que es la introducción con la revisión de la literatura, con el marco teórico, ¿no? Pero esto se lo explica muy claramente la política editorial. Le dice, a ver, en la introducción tienen que colocar estos elementos y algunos van a pertenecer a la introducción propiamente dicha y otra a la revisión del marco teórico, porque la revista no admite quizá una sección de marco teórico como tal, ¿no? Y otras, en función de la política editorial, pues van a separar estos dos elementos claramente. Es más, se lo van a mencionar igual claramente que están separados, ¿no? Las recomendaciones serían no mezclar, porque tienen elementos constitutivos diferentes. Pero, repito, si la política editorial, si la revista se lo solicita, lo tiene que hacer, ¿sí? La introducción, de hecho, ya tiene un discurso científico, ¿no es cierto?, que hace un análisis del tema, ¿sí?, de lo general a lo particular. Va a profundizar esos datos, definiciones muy específicas, ¿sí? Contextualiza la problemática en una argumentación, con análisis. Tiene que tener una redacción limpia, ¿sí? Limpia. Y aquí se debe siempre con el respaldo de la política de la editorial, pero casi siempre se declara los objetivos o propósitos del artículo, ¿no? Para abrir el camino a la revisión de la literatura. Repito, nuestra bandera general es la política editorial de la revista, ¿sí? Pero ¿qué les digo? En un 90% siempre se declara objetivos o el propósito del artículo, no hay dónde perderse, esa es parte de la esencia de la introducción, ¿sí? Es parte de su esencia. Ahora, hay una parte de revisión de la literatura, ¿sí?, que muchas revistas le piden, otros no, otras que le insertan dentro de la introducción, como habíamos dicho, ¿sí? Es muy importante, el autor puede apoyarse, ¿no es cierto?, en palabras clave ya declaradas previamente, en términos de búsqueda de relación con el tema, una revisión bibliográfica exhaustiva, sistematizar un discurso, ¿no?, de todo lo que es el estado del arte, ¿no? Esa revisión es muy importante. El que no revisa, el que no lee, es muy complicado que pueda escribir, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, actualmente, tiene que ser consciente de limitaciones o cuáles son las cosas que tiene que reforzar como una persona que se está iniciando quizá en los artículos científicos. Sí, tiene que ser muy consciente el investigador de que tiene que tener teoría actual, relevante, confiable. Y si quiere llegar a esos tres elementos, tiene que estar capacitado en el manejo de las TIC, dominar el idioma inglés y entender que la información científica más actualizada está en revistas indexadas de alto impacto que ahora vamos a ver. ¿Sí? Hay
aquí no nos metemos con cultura, política, eso no nos interesa, ¿no? Se ha comprobado y se comprueba, ¿no? Con estadística, que la mayor cantidad de artículos actuales, relevantes y confiables están en inglés. No hay más. La barrera se ha superado por decirlo así, ¿no? Ha habido un paso más a esta barrera del idioma, porque como han visto Cielo y otras plataformas de revistas, han o le ofrecen la traducción de idioma, ¿no? Haciendo el supuesto de que uno tiene un idioma, puede tener un idioma básico en inglés y entender o leer, ¿no? Los títulos y que le interese y poder traducirlo, ¿no? Pero estos elementos se tienen que trabajar. Y cuando hablamos de entender la información científica más actualizada, no solamente hablamos de la parte teórica, sino hablamos también de la parte estadística. Si en mi artículo me sale IC igual a 1,96 a 1,90, y yo no tengo idea qué significa IC, que es intervalo de confianza, o SIG, ¿no? Significancia, ¿qué será la significancia, no? Con 96, 0,95, que eso vamos a ver un poquito mañana. Eso de entender la información científica va muy de la mano con la parte estadística, que son los resultados que va a presentar, que muchos artículos van a presentar, ¿sí? Entonces también se tiene que tener el dominio de esos elementos, son herramientas con las cuales se tiene que contar. Si no se han logrado, todavía se pueden lograr. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Una lista, y ahora voy a pasarme al todo lo que es el internet, de cómo entender, perdón, todo lo que es revistas indexadas, ¿no? Revistas de índices de impacto, ¿no? Son bases de datos donde usted precisamente va a poder encontrar, pues, qué revistas, ¿no? Serán esas de alto impacto. A ver, hay que publicar en una revista de alto impacto, ¿no? Hay muchas políticas y en algunas universidades que le dan prioridad, ¿no? A los artículos que se han publicado en revistas de alto impacto, a los que no, ¿sí? Ahora, a ver, el factor de alto impacto de una revista es nada más que el número de veces que se cita un artículo publicado en ella. Nada más. Esa es la definición más simple de una revista de alto impacto. O sea, yo he publicado en la revista de alto impacto, si a mí me citan varias veces, ¿sí? Pues la revista va obteniendo también su propio puntaje. Entonces tiene el top del top de autores, ¿no? Que son citados muchas veces. Ahora, ahí hay un problema, hay una discusión, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué yo cito a ese autor? O sea, todavía es un análisis de profundidad. Miren, yo me he entrado al Google y he puesto, y voy a poner artículos de educación y economía, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha comprobado en varios estudios también? ¿Sí? Que lo que hace la mayoría, más de un 50% de personas o investigadores, ¿sí? Lo que hace es, pone así, lo que está buscando, miren, hay 218, miren, ¿cuántos resultados? Ni siquiera hablamos de miles, ¿no? Y lo primero que hace es abrir los 5 primeros, bueno, si están ligados a revistas, perfecto, y los utiliza. Entonces, la discusión está realmente, entonces, ¿cómo se verifica que realmente el autor tiene, está siendo citado no porque haya salido primero en el Google, sino porque realmente la evidencia y relevancia científica de su investigación es esa? Y esos puntajes que tiene el autor a la vez le van dando puntajes a la revista de alto impacto, ¿no? De esa revista que tiene autores que son los más citados, que son el top del top de los autores.
hay una discusión, ¿no? Hay una línea donde se está haciendo esta discusión muy fuerte y decir, a ver, aquí no debería haber revistas de impacto, revistas top, y las otras, ¿qué son entonces? ¿No son investigaciones? ¿No están haciendo una contribución a quizá a un solo lugar, un determinado lugar, una determinada región, desde el punto de vista sociológico? Obviamente lo que yo estudio en la población eh, yacaré no va a ser de impacto porque no lo van a citar miles de personas, porque estoy hablando de una población y de un lugar específico, y la investigación puede ser muy importante para la región, incluso llegar no solamente a proponer soluciones, sino a solucionar problemáticas muy importantes, por ejemplo, como los artículos científicos de lo que son los medios de alimentación en pueblos de Amazonía y la transmisión de lo que es la tuberculosis, ¿no? Porque ellos de consumo de ciertos productos mascan el producto, lo escupen y lo vuelven jugo, y bueno, es un mecanismo de transmisión fácil para lo que es la tuberculosis. Pero obviamente ese estudio no va a recibir muchos likes o muchas citaciones, aunque es un estudio altamente relevante para la problemática de lo que es la tuberculosis y que ya se está trabajando en usos y costumbres en esa problemática. Actualmente ese artículo ha salido de la tesis doctoral, precisamente del Ministerio de todo lo que es la parte de enfermedades transmisibles. Y se está trabajando. Y uno dice, wow, o sea, realmente qué artículo, qué bien. Y uno piensa, ha debido publicar en una revista de impacto. ¿Cuántas veces estará citado? No, no está citado. No tiene el impacto, entre comillas, que otros artículos. Porque esa temática no le interesa a alguien que está en Holanda, porque no tiene ese sistema, no tiene parte de esa cultura y la transmisión, y bueno, ni hablar de transmisión de tuberculosis, porque no son países endémicos. Tiene muy controlado ese sistema. Entonces no le van a poner un ok, pero realmente el artículo que se ha desgajado de una investigación científica es de alta relevancia. Entonces, a lo que me voy es que la lógica nos hace pensar que si yo tengo un artículo de alto impacto en una revista de alto impacto, no necesariamente significa que el artículo de este otro doctor que habla de la tuberculosis, la transmisión mediante los usos y costumbres de lo que es la alimentación, etcétera, que ha generado un gran impacto para la parte epidemiológica, es peor que el mío. Hay que entender también que esa información es altamente específica para un determinado lugar. Y obviamente no va a poder ser aplicada en otros lugares porque ni siquiera se puede replicar. A ver, en Holanda, ¿quién va a replicar el estudio? No tiene un pueblo amazónico característico con esa transmisión de saberes, de culturas y formas de alimentación. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos dejamos impresionar, ¿no? Y decir, ay, wow, yo quiero publicar en una revista de impacto. Pero si la revista ve que también su temática es altamente específica, ni le va a aceptar el artículo, porque esa es parte de la ganancia y ahí lastimosamente tenemos que hablar de la parte económica, ¿no? Como uno de sus compañeros veía y nos decía, pues es una revista de impacto, sí, pero me están pidiendo creo $300, decía, o 3,000 bolivianos, no me acuerdo la suma, pero es que es la parte económica también. Entonces, el mensaje es que ustedes trabajen un buen artículo científico, lo publiquen, que eso ya es un paso para la contribución. Y bueno, en estas bases de revistas que van a encontrar, ¿no es cierto? Van a encontrar las colecciones que tienen, que obviamente son revistas de alto impacto, ¿no? Los libros del CEP, ¿no? Y muchas otras, ¿sí? Dentro del derecho, textos. Hay otra página que es del MIAR, por ejemplo, ¿no? Que podemos buscar, por ejemplo, por países, ¿no? Uh, vamos a buscar por país y aquí el MIAR nos va a decir qué países tienen revistas de alto impacto y cuáles se consideran, ¿no? Entonces yo puedo buscar los registros, ¿no?
Y miren, ahí me da todas las revistas que tiene que son de alto impacto, ¿no? Son 25 páginas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, hay, hay distintas formas de poder determinar, ¿no? Hay por el campo académico, por ejemplo, ¿no? A ver, nos vamos a ir, ¿no? De revistas que nos dicen, a ver, ¿cuáles son las revistas? Miren, tienen 766 revistas de arqueología que son consideradas de alto impacto, por ejemplo. Aquí tienen, mire, de arquitectura y computadoras y de hardware son 146, ¿no? Biología general y así, las que son de impacto, las que colecciona el MIAR. Esta es la otra página que les había dado del eBay, ¿no? De base de datos, que, bueno, tiene la base de datos disponibles en el que me pintan, ¿no? De puras revistas de alto impacto, ¿sí? Entonces, tenemos las guías BU también, que hace la evaluación de la investigación de índice de alto impacto internacional, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, el índice GIF, que se calcula anualmente, que es el número de citas y el número de artículos que se tiene por año, ¿no? Número de citas, número de artículos, ¿sí? Tienen diferentes indicadores. Esta página del BU maneja distintos indicadores por notas, por cuartiles, ¿no? Y ahí le explica cómo saca y cómo ellos técnicamente dicen que una revista es o no de impacto, ¿no? En función de los autores, en función de las citaciones, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos evidentemente para que entiendan, para que vean la dimensión también del autor. Hay muchas revistas que pagan a los autores para que publiquen en sus revistas. Si yo tengo el Premio Nobel de Medicina y le digo, por favor, somos una revista, nosotros le aceptamos la publicación y él nos empieza a mandar artículos, obviamente en poco tiempo, ¿no? Más que la revista, el autor es el que me va a dar a mí la posición de una revista de alto impacto. Imagínense, ¿no? Un premio Nobel publicando en mi revista, ¿no? De mi sociedad. Wow, a él lo van a citar varias veces, mi revista va a ascender y bueno, ¿no? Como en todo, tenemos todas las probabilidades para que una revista sea de impacto. Y ahí podemos seguir haciendo la discusión de la ética, ¿no es cierto? Pero se da. Entonces, sigue siendo una discusión de lo que es una revista de alto impacto. ¿Es la revista? ¿Es el autor? Evidentemente, en un 80% es el autor, porque el autor le da el número de veces que es citado que entra dentro del nivel de uno de los indicadores de revistas, por ejemplo. Entonces, no es perder el objetivo de una revista de alto impacto. Es interesante, pero es igual que un corredor, ¿no? Correr la 25K, la 50K, la 10K y ganar, ¿no? Pero el hecho es que todos son corredores, ¿sí? Entonces, es muy importante el considerar, ¿no? El analizar muchas veces, muchos entre mitos y percepciones que nos dan, ¿no? Sobre lo que es tener bases de datos de revistas de alto impacto internacional, ¿no? Donde teóricamente está el conocimiento científico actualizado. Evidentemente, ¿no? Todas las revistas de impacto son en inglés. Cielo Bolivia está dentro de una de las revistas de impacto, la de medicina, por ejemplo, ¿no? Que está en español. Pero para mandar el artículo los traducen, ¿no? Entonces, hay que ver todas las caras y
al final, si yo realmente quiero ser honesto con mi artículo, el objetivo es publicar y que se divulgue la información, ¿no? Más que las estrellas o el tipo de revista que sea, ¿no? Es parte de una opinión, otras opiniones bajo otros caminos metodológicos dicen no, el objetivo es una revista de impacto, si no la publicación no sirve, ¿no? Dos niveles, ahí tienen los enlaces que pueden ir revisando, viendo y buscando la gran cantidad de revistas que hay, ¿no? Por área también. Ahora, en la parte metodológica, ¿no? Esta es una parte que ya no estamos recordando, si no la vamos a detallar. En la parte metodológica se responden a preguntas, ¿no? ¿Cómo se ha hecho el estudio? Puede haber ya una estructura, ¿no? La revista científica le puede dar una estructura, pero si no le da una estructura, usted puede trabajar esta parte, ¿no? Con una estructura de análisis, ¿no? ¿Qué debería tener esa estructura? Primero el diseño, ¿no? Ustedes sí hemos hecho un diseño aleatorio, controlado, con sus controles, ensayo prospectivo, retrospectivo, ensayo clínico, o sea, ¿qué diseño ha utilizado? ¿No? Debería empezar por esa construcción, explicando el diseño de su artículo. Después tendría que continuar con su marco muestral, el describir la muestra, su representatividad, cómo se hizo el muestreo, se hizo un muestreo, no se hizo un muestreo, se trabajó con toda la población. ¿Por qué en muchas presentaciones directamente se va después del diseño del marco muestral? Porque es poco probable, ¿no? No estoy diciendo que es imposible, estoy diciendo que es poco probable que se trabaje con toda la población, ¿no? Mayormente se trabaja con muestras, ¿sí? Entonces, siempre se va del diseño al marco muestral que hay que detallar, en la parte metodológica. Después se va al marco espacial, donde se ha trabajado un hospital, una escuela, una comunidad, etcétera. Después, en esa parte metodológica, debe ir las técnicas e instrumentos. ¿Qué se ha aplicado? ¿No? Aquí es muy importante no extenderse. Esta parte metodológica tiene que ser bien específica. Si ustedes revisan artículos al azar, en el abstract la parte metodológica son 2 líneas. Está en una oración bien sintetizada, estudio descriptivo, cuantitativo, ¿no? En un hospital, 275 de muestra, se utilizó el cuestionario de burnout, nada más, ¿sí? O sea, bien específico, ¿sí? Y el análisis estadístico, ¿qué métodos estadísticos, no? Se trabajó un análisis estadístico descriptivo, con el SPSS, con el STATA, etcétera. ¿No es cierto? Perdón, otra vez voy a silenciar a todos. Gracias. ¿Sí? Es bien sucinta la parte metodológica, ¿no? Altamente sucinta, clara, específica, ¿no? Altamente clara, coherente, ordenada, preferentemente en el orden que acabo de mencionarles. Si no, la propia revista les da un orden, ¿sí? Que no va a ser muy diferente. Pero, ¿qué es lo más importante o lo primero que puede o se debe percibir en esta parte metodológica? Pues lo he puesto en mayúsculas, ¿no? 1, que pueda ser entendido y replicado en otros contextos socioculturales. Este es un punto a favor innegable en toda revisión de un artículo. Si yo leo la parte metodológica y hay elementos que no son comprensibles, porque se han utilizado palabras muy rebuscadas, entre comillas, demasiado elegantes, ¿no? Complicadas, rebuscadas, que pueden existir, que pueden estar en el diccionario de la Real Academia, pero de forma incluso científica es compleja de saber. Y además, esos elementos metodológicos que se han descrito no me permitiría a mí
replicarlo de forma fácil y eficiente, pues no está bien redactado. Tiene que estar claro, preciso, conciso, para que yo lo pueda replicar como en una receta, ¿sí? Como en una receta. Esa quizá la parte metodológica es la parte más definida como una receta, ¿no? Para que pueda ser replicada. Una receta de cocina, ¿no? Específica, clara y replicable. Eso es lo que se quiere en los elementos metodológicos, ¿sí? Esa especificidad. Entonces es muy importante trabajar y revisar quizá una y otra vez estos elementos, ¿no? Es importante. Es complejo porque característicamente el investigador pues quiere dar a conocer todo el esfuerzo incluso que ha realizado, ¿no? Hemos hecho un cuestionario el cual se ha encuestado a 15 personas, ¿no? En el transcurso de 3 meses hemos hecho un seguimiento. No, directamente el nombre del instrumento que he utilizado no necesita explicar el tiempo, las características de las personas, si llovía, si no llovía, los impases que se ha trabajado. Esta no es la parte para trabajar esos elementos, ¿sí? Y han podido ver en los artículos que están revisando o que han podido ir viendo para análisis, la parte metodológica son 2 líneas o 3 en el abstract, 2 líneas en el abstract y de 1 a 2 párrafos aproximadamente en la estructura del artículo, dependiendo de la extensión que se permite en el mismo, ¿no? Y ya vienen después los resultados. Al contrario de una monografía hasta una tesis doctoral donde se pide todos los resultados, ¿no? En toda su extensión para después hacer el análisis y dar resultados específicos con los objetivos, en el artículo se limitan exclusivamente a los principales hallazgos de la investigación. Aquí sí se piden los principales hallazgos y no los que han coadyuvado, por así decirlo, paralelamente al resultado principal, el principal hallazgo. No estamos diciendo los mayores porcentajes, ojo, tener mucho cuidado con esto. Estamos hablando de los principales hallazgos. Y alguien me preguntaba, ¿no? El principal hallazgo son los porcentajes, si yo estoy haciendo un estudio descriptivo, por ejemplo, de frecuencias o de porcentajes, solamente los más altos entonces. Pero ¿y quién ha dicho que si hay un 90% de mujeres que no han sufrido violencia física en su matrimonio? Eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es el 10% que sí lo ha sufrido. Y analizar por qué dentro de una sociedad que ya se declara del siglo XXI, evolucionada, con transformación, con tantas normativas, todavía hay mujeres que sufren violencia. Ese 10% es mucho más importante para análisis, contexto de la situación problemática que yo estoy trabajando que el 90% de mujeres que no han sufrido violencia, para que entiendan, ¿no? Esa comparación, yo puedo, que en casos de violencia encuentre un 2%, ya es una cifra alarmante, con todas las normativas, con todo lo que hay, ya es alarmante ese 2%. Entonces, ojo, esos hallazgos principales no siempre es el mayor valor, el mayor porcentaje, no. Hay que tener mucho cuidado con cometer ese error. Dependiendo de los requerimientos de las revistas, puede incluir tablas, figuras que sean claras, ¿no? Muy claras del resultado que se quiere presentar, ¿sí? De ese hallazgo en la investigación, de ese hallazgo principal. Entonces, ese resultado
¿sí? Ese resultado. Pueden ser 3, 4, pero mayormente se recomienda que vaya respondiendo y que sea directamente relacionado con el objetivo, ¿no? Se recomienda, porque en el transcurso de la investigación, en función del tipo de investigación, se puede haber tenido otros hallazgos que no estén relacionados muy directamente al objetivo, sino indirectamente, ¿no? Se puede trabajar también los mismos, se puede mencionar los mismos. Dos funciones, ¿sí? Dos funciones. Coherentes con la metodología propuesta en material y métodos. Eso es muy importante. Es uno de los indicadores para la revisión de artículos. Yo veo que este resultado es coherente con la metodología que he propuesto, con los materiales, con los métodos que he propuesto, ya tengo un punto a favor, ¿no? De mis resultados. Y el otro es presentar las pruebas que apoyen o permitan establecer un debate científico. Todo resultado va a generar un debate, ¿sí? Pero ¿y dónde están las pruebas? Que yo haya encontrado un 10% de mujeres, ¿no? Ah, esas pruebas devienen del tipo de estudio, devienen del instrumento que he utilizado. Si mi instrumento mide percepción, es muy difícil que yo, o complejo, que yo mida una frecuencia, ¿no? Está hablando de percepción, son preguntas abiertas. Wow, ¿y cómo he sacado entonces que hay un 10% y un 90%? ¿Cómo he hecho esa categorización de porcentajes? Si el instrumento que estoy declarando es un cuestionario con preguntas abiertas, y las preguntas abiertas, ¿cómo las he analizado y convertido en porcentaje? No hay mucha coherencia, ¿no? Entonces, tiene que cumplir estas dos funciones sí o sí. Lo que hemos venido hablando del encadenamiento, ¿sí? Si he hecho un cuestionario con preguntas abiertas, medio complejo que pregunte frecuencias, ¿no? Que presente los resultados, porcentajes, frecuencias. Tengo que presentar un análisis teórico de esas preguntas estructuradas o semiestructuradas. Tiene que estar relacionado, ¿no? Tiene que haber esa relación, tiene que cumplir esas dos funciones. Entonces, al redactar, al reescribir, al analizar qué resultados voy a presentar, tengo que hallar estas coherencias, ¿sí? Tengo que hallar. En los resultados, la redacción es descriptiva, ¿no? Precisamente por eso es precisa, es limpia, directa, no tengo que adornar lo que son los resultados, ¿sí? Con adjetivos, ¿no? Es importante, se precisa, llama la atención que, ¿no? El resultado es directo. Se limita a mostrar el resultado de forma objetiva y sin mayores explicaciones. Ojo, en los resultados no se explica nada. El resultado es la respuesta concreta y directa a lo que se quería llegar. 90% de mujeres con esta característica, 10% con esta. 50% con esta, 30% y 10% con esta característica. 60% de mujeres, 40% de varones. No estamos generando una explicación, un debate. Para eso hay otros elementos estructurales del artículo. Estamos mostrando los resultados y hallazgos importantes que hemos encontrado. Nada más. En muchas publicaciones, ¿sí? Le pueden solicitar fusionar resultados y discusión. En un solo apartado, ¿no? Van a estar ambas conjugadas. En otras revistas, ¿sí? Le van a solicitar que estén separadas, ¿no? Va a haber una capítulo para resultados, una capítulo para discusión.
La discusión es un debate, ¿sí?, que da respuesta a la pregunta de investigación formulada en la introducción del estudio. Eso es muy importante. Esa discusión es con mi pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de violencia de género en la comunidad X? Entonces, mi discusión va a ser con esa pregunta. Es muy importante que en esta parte de discusión sea una discusión crítica, ¿no? Como dice su nombre, en la discusión yo voy a ir discutiendo los elementos más importantes que se han generado, ¿no? ¿Por qué ahora encontró un 10%? A pesar de normativas legales, a pesar de una doble justicia, la comunitaria, la justicia legal o llamada penal, y sigue habiendo agresiones, sigue habiendo violencia. Según Jiménez, ¿no?, se puede hacer esta comparación. ¿Qué dicen otras teorías? Todo ese análisis teórico que he podido realizar, en el cual me he esforzado y he trabajado, me sirve para esta parte. Porque la probabilidad de que otros investigadores, autores o actores tengan otra percepción de los resultados que yo he sacado. Hay que comparar. Es igual, es diferente. Hemos encontrado un nuevo hallazgo cuando no hay cómo comparar diferentes elementos. Es importante considerar también que en esta parte, ¿sí?, en esta parte, debemos trabajar con conectores lógicos, ¿no? Y aquí voy a hacer otro alto más. Alguien dirá, ¿qué son conectores lógicos? Y los he pasado, ¿no?, a lo que es el grupo junto con todas las presentaciones, ¿sí? Dice, a ver, me recomienda utilizar conectores lógicos, me recomienda tener ideas que me permitan tener un discurso objetivo, ordenado. Puedo colocar tablas o figuras que sustenten los resultados. Sí, pero a ver, ¿qué es un conector lógico o en qué me ayuda? Voy a dejar de compartir para ir a compartir las listas de conectores lógicos que les he dado, ¿no? Que hay muchos, muchos más ejemplos, ¿sí? No solamente es el que les he enviado. Ustedes pueden buscar muchos más, ¿no? Hay muchos más recursos para los conectores, ¿sí? ¿No? Estos son ejemplos de conectores lógicos usados en investigación, ¿no? Por otra parte, a través de los cuales, a este respecto, al respecto, al comparar estas evidencias sobre el asunto, de acuerdo con, eso es un conector lógico, ¿no? Palabras que me van a poder ayudar a conectar las ideas que pueden estar separadas porque son específicas, concretas, son diferentes posiciones teóricas, paradigmáticas, filosóficas. Entonces, ¿yo cómo puedo comparar una idea que contradice a otra, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como cita Jiménez, puedo continuar con la cita de Jiménez, ¿no? O de acuerdo a Álvarez, en otro caso, ¿sí?, en efecto, ¿no? Estos son ejemplos de conectores lógicos que se puede utilizar, ¿no?, para la redacción. Y hay listas mucho más grandes, ¿no? Yo les he mandado un ejemplo, pero ustedes buscan lista de conectores o conectores lógicos en investigación, van a encontrar una gran cantidad de información. Pero esta información que yo les he remitido, podemos empezar con esta, ¿no? Podemos empezar con esta. Y ya la escritura después va fluyendo, ¿no? Va fluyendo poco a poco. Eso también se los he enviado.
Permítanme. Sí, entonces miren, en esta parte se puede utilizar estos conectores precisamente para darle esa concreción, ¿no? Esa idea, ese discurso ordenado, lógico, conectado, para que sea más eficiente nuestro artículo, ¿no? Para que esté mejor elaborado. Y ya finalizando nuestro artículo, ¿sí? Que espero algunos presenten mañana, no todo el artículo, en 2 semanas es una locura, venimos repitiendo que se tiene que, evidentemente, una de las condicionantes era que ya se tenga, ¿no? Teoría, ese análisis teórico, pero quizá algunos no lo tienen y están empezando, ¿no? Entonces, una locura pedirles en menos de una semana todo un artículo, es complejo, pero podemos ver los avances, ¿no? Los avances que tengan en los mismos. A ver, ya en la parte final, en el epílogo de nuestro artículo, nos piden algo denominado conclusiones. ¿Sí? Conclusiones. En toda investigación, las conclusiones están relacionadas con los objetivos. Directamente. ¿Sí? Y esa relación, ¿no? Está dada por el establecimiento del criterio del autor, pero no de un criterio autónomo. Este criterio está sustentado en la discusión y en los resultados, para hacer la parte conclusiva, ¿no? Para tener ese componente conclusivo. No es, yo digo que es a criterio del autor, que es muy diferente, que es la opinión propia del autor. No, el criterio del autor en base a la teoría que conoce, que está en la parte de la sustentación de discusión con otros autores y en los resultados. ¿Sí? Las conclusiones están altamente ligadas a los principales hallazgos, a los resultados más sobresalientes, a lo más importante, en otras palabras. Va a tener esa directa relación. En esta conclusión se va a resaltar los principales aportes que se ha tenido. Es precisa, es breve. Y también se puede incorporar en esta conclusión esos vacíos que yo he encontrado en el proceso de investigación, para dar nuevas ideas de nuevos estudios, de nuevos elementos a trabajar, ¿no? Y hay revistas que no es que le exigen, sino le ponen como una condicionante, a ver, ¿cuál sería el consejo para otros investigadores? Quizá trabajar una variable más que se ha percibido que es importante o que podría haber sido importante para todo el análisis de la investigación, que por objetivos de la misma no se ha contemplado, pero que se debería, se recomienda contemplar, por ejemplo, ¿no? O se recomienda expandir la problemática de la violencia bajo estos ámbitos, bajo estos parámetros, conociendo un contexto determinado cultural, como es el de la Amazonía, por ejemplo, extender más allá de la percepción que es mujer, desde niñas de 10 años, 11, 12, que muchas ya las obligan a casarse por diferentes situaciones, por ejemplo. Entonces ya no hablar desde la percepción de mujer solo por edad, sino por el hecho de ser mujer y la violencia que puede generar sobre ella, por contexto cultural, social o religioso, etc. Entonces, esos vacíos que yo vaya encontrando en todo mi proceso de investigación y las nuevas o nuevos lineamientos o visiones que se tiene para un futuro van en esta parte de conclusiones. ¿Sí? Es ahí donde tiene que ir. Y por último, las referencias bibliográficas, ¿no? Que siempre van a estar en función de la solicitud de la revista, ¿sí?
Si es norma APA, ISO, Chicago, deben ajustarse a esas normas que ya se han establecido. No hay otra, ¿no? No hay otra. Todo el trabajo, ¿sí? Todo el trabajo debe mostrar, ¿no? Muchos dicen que la parte bibliográfica es la cara del autor, porque realmente se necesita, ¿no es cierto?, tener en cuenta cuál es la norma que se está estableciendo, demostrar ese profesionalismo cuando manejo citas, referencias, ¿no? O si es que estoy citando solo para, a ver, estoy citando solamente por citar, me equivoco, hago mal las referencias. Recuerden que esta parte bibliográfica es muy importante y era una de las recomendaciones, ¿no?, que le hacía. Encuentra un buen artículo, vaya a la bibliografía. Esos artículos de la bibliografía están altamente relacionados con la temática. Entonces, esa responsabilidad de las referencias bibliográficas es muy importante recordarla y aplicarla. ¿Sí? Recordarla y aplicar. Ahora, ¿cuál era la propuesta del curso? No, hacer un primer ejercicio. Para algunos no es el primer ejercicio, evidentemente, pero para la mayoría sí, ¿no? Un artículo es un ejercicio académico, ¿sí? Para la actualización de conocimiento en cualquier área, ¿sí? Entonces, si bien no es una actividad compleja, lo importante es que la vean como la oportunidad para un desarrollo personal y profesional, ¿sí? Ese es el objetivo, que lo vean de esa manera. Es parte de un desarrollo que se tiene que generar. Y que poco a poco se tiene la visión de que se vaya agrandando, ¿no?, la avidez por hacer la escritura bajo este formato. Ok, ya hemos visto que es general, que es global, que está bien enmarcada, ¿no?, como un esqueleto. Entonces es muy importante verlo de esa manera. En Latinoamérica, en Bolivia, no es un punto de obligatoriedad un artículo científico. En otros países sí, mientras más va subiendo usted de nivel, tiene un tiempo para publicar y para hacer investigación. De otra manera, no tiene el reconocimiento científico necesario porque reconocimiento se da a través de la publicación. Es la única vía, ¿sí? Entonces, es muy importante que contemplen estos aspectos, ¿no? Es un ejercicio, no es extremo, pero sí tiene que enmarcarse en área, por ejemplo, con lo del tesaurio, y con otros elementos más, ¿no?, propios de cada una de las revistas, que le vaya dando las exigencias también. Y esta es parte de su tarea, ¿no? Parte de su tarea. A ver, este es un ejercicio, ¿sí?, de una lista de chequeo para verificar si su artículo está listo para ser presentado, ¿no? Evidentemente, ya les digo, es una locura, a no ser que alguien ya tenga preparada esa revisión teórica, el pedirles un artículo terminado, pero por lo menos que puedan presentar parte de la estructura. Y cuando lo terminen, ¿sí?, o los que ya tienen avanzado y creen que ya podría estar terminado, ver estas características. Habrá una lista de chequeo con 6 elementos. Las oraciones son breves y su relación es específica. Están bien conectados, son breves. Es claro, en otras palabras.
¿Tiene un orden lógico? Evidentemente tendría que tener el orden del MRDI, ¿sí? Hasta ahora nadie me ha dicho, yo he encontrado una revista que no maneje ese método y ni siquiera está implícitamente, ¿no? Entonces, por lo menos que esté en un orden lógico, ¿sí? Después, ya, check. ¿El lenguaje usado es académico? ¿Utiliza términos técnicos de área? Pues adelante, nos ponemos otro check, ¿sí? ¿Se reconoce en la citación en referencia a toda la propiedad intelectual usada? En otras palabras, ¿está bien referenciado? Si es así, sigamos. Estamos a pasos de entregar un artículo, ¿no? El título es sintético, contiene el tema variables, población, qué, cómo, cuándo, quiénes. Si es así, otro check. Se nombra a todos los autores, eso es complejo de saber, pero se puede, ¿no? Hacer una evaluación. O sea, ¿están todos los autores o hemos colaborado 3, 4, se merecen? No, ¿quién es autor? ¿Quién no es autor? ¿No? Es parte muy importante para hacer el análisis. Entonces, miren, como pueden ver, hemos hecho un punteo, hemos aumentado algunos elementos en cada parte de lo que es el artículo, ¿no? Como lo que son los tesauros, por ejemplo, las revistas de impacto. Y bueno, en estos 15 minutos que resta, la pregunta sería, a ver, ¿quiénes ya se han animado? A ver, solo levantando la mano, ¿no? Con las reacciones. Y vamos a ver aquí en el chat. ¿Quiénes ya tienen un avance de su artículo? No voy a dar una cifra, no voy a decir quiénes ya tienen el 80%, el 50%, no. ¿Quiénes tienen el avance? Eso es lo importante. A ver, levante su mano. Roberto ya ha levantado su mano. No creo que de 36 solamente uno tenga el avance, ya hemos avanzado el título, ¿no? Eso ya es un avance concretado, bajo con todas las normas, ahí tenemos a Hugo más. ¿Quiénes ya tienen un avance? No necesariamente significativo, repito, del 50, 60, 80%. O si esta fuera una clase, ¿no? Mañana presentan, ¿no? ¿Quiénes tienen? No. ¿Quiénes se han ido formando una base? Bueno, a ver, ahí tenemos uno sí, otro no, que se desanima. Muchas gracias por levantar la mano. Creo que no hay... hay otros elementos que son muy necesarios para escribir el artículo. Que si bien no están mencionados en la literatura, son algunos elementos que se ven y se perciben, ¿no? Vuelvo a repetir y les voy a repetir una frase que a veces a muchos que ya están en el trabajo final para pasar el diplomado, para pasar la especialidad, etcétera, les menciono. Independientemente de que la familia sea linda o no, que no es de interés propiamente dicho, es complejo trabajar en casa cuando se tienen y se aceptan responsabilidades, ¿no? En este momento, 8:40 ya es, y la cena y los platos, y qué hago mañana. A lo que me refiero es lo que les mencionaba al principio, ¿no? No somos estudiantes normales, dedicación exclusiva, tiempo, sin más obligaciones que leer y empezar a redactar y cumplir todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Pero también tenemos que pensar que es muy real, que podemos ordenar nuestro tiempo, ¿no? Los que quieran concluir su artículo, pues mínimo 1 hora al día tienen que darle a ese artículo, ¿no? Tienen que tener la cita entre su artículo y usted para terminar la elaboración. No hay otra manera. Tiene que estar relacionado con los TICs, ¿no? Alguno ya me escribía y me decía, ya sé manejar el Mendeley para las citas bibliográficas, ¿no?
ya he podido trabajar un referenciador bibliográfico y eso le ayuda bastante, ¿no? Los referenciadores bibliográficos, por ejemplo. Eso le ayuda bastante a toda la parte que es la bibliografía. Es revisar esos elementos hace a veces la diferencia, ¿no? Hace la diferencia. El poder trabajar en un ambiente donde sea exclusivo entre su trabajo y usted, no tener interferencias, el manejo de las TICs, el idioma, que ya las revistas dan un salto, pero todavía, ¿no? Es parte de barrera. Son elementos importantes. A veces uno se frustra y dice, ¿y por qué no puedo escribir? Y sigue buscando la famosa receta que no existe, ¿no? Ustedes han podido verlo, estamos viendo una estructura, un esqueleto, y los otros elementos están en cada revista. Están incluso en la temática que hemos elegido, en el área de interés. Y es que algo exacto que yo pueda copiar y hacer y ya tener resultado no hay. Otra de las barreras que uno como investigador se puede dar cuenta es que no leo mucho. No leo mucho y entonces se me complica escribir. No tengo mucho vocabulario científico propiamente dicho del área. Y eso es porque quizá, y más que quizá, es muy probable que no lea cosas del área. Que no esté inscrito o inscrita en revistas científicas online gratuitas y en vez de distraerme con Facebook u otros elementos de juegos en mi celular, no leo las notificaciones, hacen que dificulte mi escritura. Entonces, muchas veces al principio uno tiene que ponerse en la posición bien honesta de no le doy el tiempo, no estoy haciendo una lectura de esas temáticas, he hecho la lectura necesaria y específica para llegar a 5 páginas que me piden del artículo, pero no tengo más. Entonces esas 4 y 5 páginas se me hacen complejas de escribir porque me falta esa capacidad de poder traducir, describir, analizar, discutir todo el problema que he ido trabajando, que he ido ordenando, ¿sí? Y a todos, ¿no? En nuestro contexto es muy habitual que pase eso, muy habitual, porque ya han visto los problemas que acarreamos desde el colegio, ¿no? Entonces hay que reinventarse muchas veces en un gran porcentaje al escribir el artículo y no frustrarse. A la primera es poco probable que salga, mucho más si estoy apuntando a una revista de alto impacto. Ustedes han visto 6 meses, a otra persona le han dicho 2 años, 1 año de revisión. Entonces quizá me prepararé para esas revistas de impacto escribiendo de forma adecuada y correcta para otras revistas. Y poco a poco voy a adquirir más experiencia. El escribir un artículo científico tiene las mismas características que un instrumento musical y el idioma. ¿A qué me refiero? Que son altamente traicioneros. Si yo no estoy con eso permanentemente, pierdo habilidades, no el conocimiento, pero sí habilidades. Si yo no he practicado el piano, la guitarra o la zampoña hace 2, 3, 4, 5 meses, puedo agarrar el instrumento, me sé las notas, sé los acordes, dónde están ubicadas, en la quena empieza de re, en la otra parte, en la otra fila empieza de fa. O sea, sé la parte teórica y puedo saberla. Pero a la primera no me va a salir la canción que yo quiero interpretar. Eso es altamente probable. Porque he dejado un buen tiempo. Lo mismo con el artículo. Si usted no está sobre la lectura constante, la actualización constante y va y escribe de forma constante y permanente, va a ser muy difícil que la primera, aún sabiendo estas reglas, que entre comillas son reglas y normas que le van a ayudar a escribir, pero no a terminar el artículo, va a ser complejo.
Lo mismo que el idioma, si yo no practico el francés, si no practico el portugués, si no practico el inglés, quizá lo voy a leer y lo voy a entender, pero hablar fluidamente, no. Es poco probable. Entonces, el artículo científico es igual. Si yo no estoy sobre esa revisión constante, voy a poder pasar cursos nacionales, internacionales, imprimir, seguir varias guías como una de las que les he mandado, que es de revisión y búsqueda de información que me solicitaban la otra vez. Puedo tener todas las guías, pero tampoco lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces, hay otros elementos externos que hacen o que coadyuvan al logro de tener esta lista de chequeo al 100%, ¿sí? Al 100% y decir, ya está listo para enviar, ¿no? Entonces, lo más importante para esta ya casi última parte, mañana todavía nos falta la parte, algunos otros elementos, es no frustrarse, ¿no? Alguien dirá, nos están pidiendo ya mostrar, presentar algo mañana y yo tengo el título. No se frustre. Lo más probable es que no ha tenido el tiempo porque tiene otras obligaciones. Pero si le da el tiempo, en la misma semana que ha pasado, próximamente seguro ya va a tener un avance más grande. Eso es seguro si le da una hora. Una hora por 6 días, 5, se avanza. Y ya va a tener algo más. Ya va a ver su trabajo. Y va a decir, wow, no he avanzado, ¿no? Si me pide ahora sí podría presentar. Entonces, no vea solamente el trabajo de un artículo como un trabajo, es parte de una pasión que tiene necesidades y factores externos que muchas veces, aunque se tenga mucha pasión, no se tienen. Pero hay que empezar a darse ese tiempo, ¿sí? Entonces, mañana sería muy interesante que al principio o al final, eso lo vamos a definir, algunos pueden mostrar su avance. Y si alguno muestra 3 páginas, va a tener el mismo valor que alguien que tenga una construcción de una página, porque son diferentes personas, son diferentes tiempos, diferentes elementos de disponibilidad de trabajo. Es solamente eso. Ambos trabajos van a ser valorados de la misma forma, ¿no? Uno lo va a hacer mejor que el otro. Si alguien presenta ahí el artículo terminado y en fase de revisión, va a tener el mismo valor que alguien que presente una página a la cual le ha dedicado, ¿sí? Y que contemple estos elementos principales. Entonces, les voy a pedir que se animen mañana a presentar lo que tengan, porque eso es lo que han podido trabajar con todos los factores externos que nos atan la mano por no ser estudiantes normales, ¿no? No tener una dedicación exclusiva al artículo. Entonces, espero que mañana los presenten. Revisen, por favor, los conectores lógicos que hemos venido compartiendo, ¿sí? Es muy importante utilizar los mismos y nos ayudan, nos facilitan, coadyuvan a enlazar párrafos, a enlazar oraciones, a enlazar ideas, ¿no? Que es muy importante para mi redacción. No se compliquen. Muchas veces tenemos la mala costumbre de que nos dan un material y me voy a buscar más material y termino consiguiendo una guía de 50 páginas de conectores y con esa quiero trabajar. Empiecen con esta guía de una página, que ya son varios conectores, ¿sí? Son más de 50. Entonces no se complique, no va, o sea, puede ir a buscar otra guía de conectores. Van a encontrar guías mucho más extensas, de 20, 30, 50 páginas. Los van a encontrar. Pero es poco probable que las utilicen, ¿no? Y se van a retroceder cada vez. Entonces empiecen con esta página de conectores. Empiecen con una página de conectores y después ya van a ir trabajando con textos más amplios, más densos,
De la página del Tesauro, exactamente lo mismo, ¿sí? De la página del Tesauro, trabajen con la página de la UNESCO, ¿no? Trabajen con la página de la UNESCO, que ayuda mucho, ¿no? Y ya tiene tiene varias categorías, jerarquías y grupos para ver qué tipo de artículo me gustaría a mí, qué tipo de palabra clave, y si coincide con una de las que entra en este tesauro. El de la UNESCO tiene una gran cantidad de palabras para las palabras clave, pero repito, ¿no? Piense que si su temática es altamente específica y mucho más con terminología eh, del lugar específico del área, pues poco probable que encuentre a veces esta palabra clave en el tesauro, ¿no? Poco probable que la ubique. No empiece con el tesauro de la UNESCO y si la revista científica le da otro tesauro, pues trabaje con ese directamente y olvídese de la UNESCO, pero si no le da, busque en la UNESCO para trabajar. Quiere visualizar revistas de impacto, hay muchas otras páginas, yo les he dado las principales, ¿no? Dentro de las cuales ustedes pueden buscar el área y buscar qué revistas de impacto son las que puede utilizar, por ejemplo, ¿no? Estas que ven aquí, ¿no? ¿Cuáles pueden utilizar? ¿Cuáles serían las más importantes, las más relevantes, etcétera? ¿Sí? Entonces vayan buscando, como les he dicho, campo académico, país, gran colección. Mire, aquí, por ejemplo, buscaremos nuestro país, ¿no? De inicio yo puedo irme a, aquí está, son 10 revistas de impacto que tiene Bolivia. La Gaceta Médica Boliviana, ¿sí? Lo que es Ciencia Médica, lo que es Tincasos, ahí están por sus puntuaciones. La Revista Boliviana de Derecho, ¿no? La Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria. Fides Radio de La Paz, Economía Coyuntural, Horizontes del Alto, Alfa y Vive. ¿Sí? 10 registros de títulos de revistas. La que encabeza es la Gaceta Médica, ¿no? No tienen índices tan altos como otros, pero sí, por lo menos existimos, ¿no? En ciencias sociales con la de derecho, la parte de agronomía y la parte de ciencias de la salud. No, Tincasos maneja otro tipo de información. Pueden animarse primero a enviar una revista nacional que está indexada con diferentes puntajes, pero al final indexada. Si usted quiere una revista indexada, tiene todavía la idea de que siempre va a ser mejor que otro tipo de revista, ¿no? Y si no están convencidos, busquen también información científica de esa discusión de lo que es una revista indexada o no, que hay mucha investigación acerca de esa problemática, ¿no? Para trabajar. Entonces, como les mencionaba, muchas gracias. Mañana nos vamos a ver, pero realmente sería interesante incluso para animar a sus compañeros de que presenten el avance de su artículo en 5 o 6 personas. Repito, si alguien presente 5 páginas y otra presente una, el avance es significativo entendiéndose todas las circunstancias que pueden estar alrededor. Va a tener el mismo valor. Presenten, si han trabajado una página, si tienen una idea, si tienen el contexto del avance que ustedes ya tenían, estén en el porcentaje de avance en el que estén, preséntenlo mañana y mañana vamos a ver con nuestra plantilla, ¿no? Con nuestra plantilla que es una de las más básicas, a ver las características de esos artículos, ¿no? Realmente son oraciones breves, específicas, tienen un lenguaje académico del área, ¿no? Términos técnicos, hay la citación, el título es sintético, etcétera, ¿no? Los autores, ¿no? Que están referenciando, qué es lo que pasa, ¿no? Y lo vamos a poder revisar. Y va a ser un ejercicio también
el evaluar artículos de colegas hace muchas veces que aprenda más que escribiendo el propio mío, ¿no? Entonces, sí, muchos de ustedes se conocen y pueden formar grupos para revisar los artículos bajo estas perspectivas y otras. Es un ejercicio muy adecuado, una metodología y una técnica muy explícita para aprender más que elaborando el mío propio y autoevaluándome. Es evaluar el de otros. Si son de diferentes áreas, mucho mejor, porque tendría que tener esa claridad y esa capacidad de poder comprender todo el trabajo que se está haciendo. ¿Sí? No sé si aquí hay alguna duda, pregunta, consulta. Creo que para los que han ingresado al segundo día, ¿no? Algunos hemos hecho una revisión desde el inicio, ¿no? Con los elementos más importantes y los que faltaban hemos ido aumentando otros elementos más, ¿no? Entonces, nos vemos el día de mañana, ya para dar otras puntuaciones más, seguir aumentando algunos elementos y esperemos poder ver el trabajo de algunos de ustedes, ¿no? Por lo menos de 4 o 5 personas va a ser interesante hacer este ejercicio de la lista de chequeo, que es una excelente forma de aprender a la par de todo lo que es redacción. Todo el material hasta el día de hoy se los he enviado, lo tienen en el grupo para que lo puedan volver a revisar, ¿no? Lo de los conectores también se los he reenviado, ¿sí? Entonces, muchas gracias, muy amables por haber entrado a este penúltimo encuentro y nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien. Hasta mañana, doctora, gracias. Que Hasta le vaya bien. luego. Hasta mañana, doctora. Colegas, compañeros, hasta luego. Hasta mañana. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches a todos. Doctora, una consultita sobre el material. ¿Lo ha mandado al grupo las grabaciones de las clases? Yo no soy el hospedero de las grabaciones. Cuando inicio la grabación, la inicio en la nube. Pero le voy a mencionar o solicitar al doctor que pueda enviar las grabaciones. Le voy a hacer Por recuerdo. favor, doctora, muy amable. Gracias. De nada. Hasta luego, doctora.